Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es un momento sumamente especial porque nos convoca una actividad académica organizada por el Colegio de Posgraduados en Derecho del Estado de Yucatán para abordar un tema que está relacionado directamente con la crisis diplomática México-Ecuador a la luz del derecho internacional. Muchas veces se ha mencionado que para que tenga éxito una actividad académica se requieren 4 elementos. Y yo estoy seguro que estamos teniendo estos 4 elementos. El primero de ellos, este agradable lugar, agradeciendo de antemano la hospitalidad que nos brindan para poder transmitir este mensaje. Pero también importante tener la calidad de los ponentes que nos acompañan el día de hoy, que ahorita me voy a permitir presentarlos. Pero los contenidos también es sumamente importante. De lo que vamos a abordar son preguntas que se hicieron a conciencia, porque evidentemente toda la sociedad quiere estar debidamente informada de lo que está pasando en el contexto internacional entre estos dos países. Pero también lo más importante es que nos estén viendo todos y cada uno de ustedes, que nos están escuchando, viendo esta transmisión, y esperemos que no genere más dudas, al contrario, que nos haga reflexionar todos estos puntos importantes que vamos a transmitir el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña el doctor Juan Manuel Torres Colina. Juan Manuel Torres Colina es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho en Ciencias Penales, maestro en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos, especialista en Derecho Internacional Público, Derecho Diplomático y Relaciones Internacionales. Cuenta con un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad Anáhuac Mayap. También ha sido consultor en asuntos internacionales y delegado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero lo más importante, que es miembro y amigo asociado al Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y desde luego, otros los invitados especiales para abordar este tema es el doctor José Luis Ripoll Gómez. El doctor cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, ha publicado varios libros, editorialista del Novedades, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y desde luego un honor que sea amigo y miembro del Colegio de Posgraduados en Derecho del Estado de Yucatán. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en esta importante tarde para platicar este tema que la verdad sales a la calle y escuchas diferentes puntos de opinión, cómo opinan y cómo ven la situación cada uno de nosotros, ¿no? De los ciudadanos. Bueno, vamos a ir poniendo un poquito en contexto. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y lo denunció ante la Corte Internacional de Justicia por asaltar la embajada mexicana en Quito, en donde las fuerzas ecuatorianas detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass. Vamos a ubicarnos. Esto fue un viernes 5 de abril, a las 9:30 de la noche aproximadamente. Este grupo policíaco ecuatoriano transgrede la embajada, ¿sí?, que técnicamente es una extensión del territorio mexicano en Quito, y detiene al ex vicepresidente que se conoce, Jorge Glass. ¿Qué pasa ante esta situación? Vamos a escuchar a los expertos y para ello tenemos unas preguntas que nos surgen a la mente, como la primera de ellas, doctor, ¿cuáles son, por ejemplo, los acontecimientos en general de esta crisis diplomática entre México y Ecuador? Muchísimas gracias, Jimmy. Antes que nada, agradecer la invitación para este conversatorio, que sin duda, como lo acabas de comentar, es importante que las personas que asisten y que los que nos van a ver estén informadas, ¿no?, por personas que
hemos estudiado el tema y que le entendemos de alguna forma, ¿no? Por otro lado, un agradecimiento compartir el conversatorio con usted, doctor. Siempre es un gusto y un privilegio. Igualmente. Y, por supuesto, al Colegio de Posgraduados por llevar todo este tipo de actividades que de forma recurrente mantienen a la sociedad informada sobre distintos temas jurídicos y particularmente hoy nos convocan temas de derecho internacional. Quiero hacer referencia a algunos antecedentes de la relación bilateral que ha tenido México con Ecuador, ¿no? Y que esto viene desde 1823, es decir, desde que México se independiza, en 1823 hay un acercamiento con Ecuador, ¿no? Para establecer ciertas relaciones. Y a partir de ahí hasta la fecha, hemos mantenido una relación estable con Ecuador. Los temas que convergen en esta relación son de carácter político, de carácter económico, de carácter comercial y cultural y turismo, por supuesto, ¿no? En 1993, México suscribe un tratado de libre comercio con Ecuador para el intercambio de productos y servicios, y sabemos que esto es fundamental para establecer ciertas reglas en el comercio internacional, y en este caso hablamos de México y Ecuador, ¿no? Un acuerdo de carácter bilateral. Por otro lado, si nos remitimos a los antecedentes directos de esta crisis que hoy nos convoca, la crisis diplomática entre México y Ecuador, tenemos que hacer referencia al 17 de diciembre del año 2023. En esta fecha, Jorge Blas toca la puerta de la embajada en Quito, la embajada mexicana, para ingresar a este espacio, como bien lo has comentado, que se consideran las legaciones diplomáticas como una extensión del territorio de cada uno de los países, en este caso del territorio mexicano. En un primer momento hace referencia, ¿no?, que su seguridad y sus libertades fundamentales están en riesgo. Muchas veces las personas no solicitan de forma directa protección internacional, y aquí con protección internacional me quiero referir a dos figuras que parecen que son similares, pero son distintas, pero que convergen sobre el paraguas de la protección internacional. ¿Cuáles son? La solicitud de asilo, y que se divide en dos grandes áreas, que es la de asilo diplomático, que es el caso que aplica a Jorge Blas, y el asilo territorial. Y por otro lado, la condición de refugiado, dos figuras distintas que incluso se regulan de forma distinta en los tratados y en la normativa interna. En este caso, hace una solicitud de asilo derivado de las manifestaciones que hace en cuanto a la protección que requiere por una persecución de naturaleza política. En este sentido, ingresa al espacio diplomático, a la Embajada de México. Sin embargo, en ese momento no se le concede el asilo diplomático. Sin embargo, en relaciones internacionales y en el derecho internacional existe una figura que se llama huésped, pero tiene ciertas reglas el huésped como tal. Es solicitar o tocar las puertas de esta representación diplomática, no se encuentra el jefe de misión, y en ese momento entonces, ¿no?, se ingresa al espacio que tiene protección e inviolabilidad y se le da la condición de huésped. Hasta en tanto, el jefe de misión determina si es procedente su solicitud de asilo o no. Eso sucede el 17. Debemos de saber que Jorge Blas pugnaba una condena en su país porque fue, como bien lo acabas de mencionar, ex vicepresidente del gobierno de Correa, ¿verdad? Del presidente Correa, y que en una causa penal se le imputaba corrupción, ¿verdad? Y en otra causa desvío de recursos a partir de Odebrecht, ¿no?, que ustedes conocen a través de los medios de comunicación, todos los países que estuvieron involucrados en este tema de Odebrecht, ¿no?
Sin embargo, sus abogados presentan un habeas corpus, le permiten salir de prisión y llevar el proceso en libertad condicional. Y en ese momento, el 17 de diciembre, es cuando solicita. Ante esta situación, no se concede de manera inmediata, como lo acabo de comentar, pero el juez en materia penal en el estado de Ecuador solicita nuevamente que esta persona sea detenida para que lleve su pena en prisión nuevamente, lo cual no sucede porque México no lo entrega. Posteriormente viene una serie de actos importantes que hay que hacer mención, y estos suceden en los primeros días de este mes, entre el 3 y el 5, que se llevaron las actividades, ¿no? Y que desencadena precisamente el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. El primero de ellos es no menos importante y que debemos de considerar, es que el día 3 en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia y cuestiona la legitimidad del presidente actual de Ecuador, ¿verdad? Daniel Noboa, derivado de que en las elecciones asesinaron a Villavicencio, que era candidato a la presidencia, y esto hace entonces que el actual presidente, ¿verdad?, se vaya arriba en las encuestas y le gane a la que estaba por arriba en ese momento, que era, ¿no?, amiga de Correa como tal. Eso hace mención Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de Ecuador esto lo toma como una afrenta. Pero particularmente cuando hablamos de temas internacionales y específicamente de principios de derecho internacional, nos referimos a la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos, que para Ecuador estas manifestaciones fueron consideradas como un involucramiento en asuntos internos del Estado ecuatoriano. Claro. Al día siguiente se da la condición, ¿no?, de asilada política, es decir, el día 4, y en ese momento el presidente Noboa ordena que se declare persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. Y estamos hablando de que se emite el comunicado y tiene 72 horas para abandonar el país, lo cual cumple México. Pero en la noche es cuando viene la incursión a la Embajada de México por parte de fuerzas de seguridad ordenadas por el Ejecutivo de ese país, y que posteriormente haremos una referencia al marco aplicativo de esta transgresión a la inviolabilidad que está contenido en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Lo que hay que considerar aquí, nada más para cerrar esta primera participación, es que a la luz del derecho internacional hay violaciones graves a dos figuras particulares, al asilo político y a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Claro, va a ser muy interesante. Gracias, doctor, por esos puntos de vista tan importantes. Estamos viendo que va a ser materia de análisis en las aulas, en actividades académicas, esta situación, porque me viene a la mente el asilo político, pues lo hemos visto, ¿no? Incluso traigo dos aspectos aquí con el expresidente peruano, que ustedes recordarán, Alan García, cuando pidió asilo político a Uruguay en su embajada en Lima, esto por el tema del lavado de dinero, y así también hay otros expresidentes que también han estado en el mismo tenor. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió también asilo político a Nicaragua en su embajada en El Salvador por enriquecimiento ilícito. Pero una cosa es esto y otra cosa es que incursionen y entren la policía a detener a un ciudadano. ¿Cómo ves esto, doctor? ¿Cómo ves esto inédito? Un asunto que no había análisis de estos aspectos. ¿Cómo está el contexto internacional? ¿Se infringe, no se infringe? ¿Cuáles son tus puntos importantes? Pues antes que todo, doctor Jimmy Martínez, agradecerte esta invitación para este diálogo sobre ese interesantísimo tema. Desde luego agradecer al doctor Torres que nos acompañe, a los compañeros que están acá. Muchas gracias por esta invitación y abordar un tema fundamental para la vida internacional
de los países, ¿no? De la comunidad internacional, que es el tema, son varios temas. Como bien ha dicho el doctor, hay figuras que se pueden confundir a simple vista por quien no conoce especialmente la problemática entre asilados, refugiados, incluso yo agregaría una tercera figura que es el exilio. El exilio propiamente no existe como figura jurídica, es decir, ninguna persona se exilia por obligación o porque está siendo perseguido políticamente, ¿no? Sino es una decisión personal el irse al exilio. Nosotros en México hemos tenido presidentes que se han ido al exilio, ¿no? Significa que han dejado el país para irse a otras latitudes. En el caso de los refugiados, igual hay que señalar que se trata generalmente, la figura del refugio, de los refugiados, es que vienen en grupos, vienen en caravanas de Centroamérica, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que en grupo transitan hacia el país del norte y vienen en caravanas, las famosas caravanas. Entonces vienen con esa característica que no huyen precisamente de una situación política, de una persecución, que se ponga en riesgo la libertad o la seguridad de ellos, sino huyen por cuestiones de desestabilidad económica, política, incluso por alguna guerrilla, que ponen en riesgo a ellos su seguridad o buscan mejores condiciones de vida socioeconómica. Ese es el grupo de los refugiados, que igual hay toda una estructura, una infraestructura en México que se le da apoyo. Está la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, está el Alto Comisionado de Naciones Unidas a los Refugiados. Es decir, hay una serie de instancias internacionales y nacionales que ayudan a este tipo de personas. La otra tercera figura es la figura del asilado. Como bien se ha señalado, son aquellas personas que tienen miedo de perder su libertad o porque sienten que están siendo perseguidos por un régimen o por un grupo en el poder. O tienen miedo de perder su libertad o temen incluso por su vida. Por eso piden ayuda y piden asilo a las embajadas o bajo este principio que tocaba igual el doctor, que es el principio de extraterritorialidad. ¿En qué consiste para los que no están dentro en el campo del derecho? Este principio de extraterritorialidad significa que más allá de las fronteras de cada país, igual hay patria. Y que las embajadas, las legaciones, los consulados, las representaciones diplomáticas son suelo del país que envía a sus representantes. Es decir, dentro de la embajada impera el derecho mexicano y la protección de la autoridad mexicana. Así opera en a todos los consulados y todas las embajadas. Bajo este principio, incluso los buques y las aeronaves que tienen la bandera o la matrícula mexicana se consideran suelo mexicano en el caso de México. Entonces, bajo este principio de extraterritorialidad, se le da protección en un acto totalmente soberano de un análisis de cada una de las misiones diplomáticas, se le da protección a quienes el propio gobierno mexicano considera que es un asilado político, puede tener las características de toda la protección de ese Estado para que no se le vaya a generar algún daño de su libertad o incluso su propia vida. Entonces ese es el otro elemento que quería yo abordar y bueno, seguramente en los otros cuestionamientos abordaremos otros temas. Claro, pero entonces estaríamos de acuerdo que es como que la detención de Jorge Glass es como que haya venido la policía de Ecuador aquí a México, lo detienen y se lo llevan a Ecuador. Es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente, y esto de ahí lo grave. Sería el equivalente a una invasión al territorio nacional, y eso es un acto de iure belli. Dicho en otras palabras, es un acto que ameritaría una conflagración de carácter internacional, porque están invadiendo la soberanía mexicana, en el caso de la embajada mexicana en Quito, ¿no? Entonces, habría que ponderar esto. Y otro elemento que es importante, doctor Jimmy, compañero doctor Torres, igual es el elemento de la reciprocidad en materia internacional. ¿Qué significa esto? Que en la comunidad de naciones hay siempre este principio de si te permiten, permites. Si tú permites, esperas que el otro te permita. Es decir,
hay digamos, un lenguaje internacional diplomático de buena camaradería, de buenos oficios, digamos, de canales de buen entendimiento con los estados soberanos. Y bueno, bajo este principio de reciprocidad, pues entonces lo que tendría que hacer México, que fue lo que hizo, finalmente al decirle al embajador ecuatoriano en México, tiene 72 horas para abandonar el país, porque me han corrido a mi embajador en tu país. Entonces, bueno, bajo esta premisa se comporta, y me parece que un acto atinado, el gobierno mexicano. Bueno, pues muy importante, ¿no? Sobre todo estos elementos que estás aportando, que hace relación al exilio político. A diferencia del asilo político, el exilio es cuando se protege al ciudadano ya desde otra latitud, otro país. Y el asilo político en tu mismo territorio nacional, pues ahí estás, ¿no? Sí, pero es que el exilio como figura jurídica no existe. Es el autoexilio, ¿no? Porque no existe. En México ningún mexicano se le puede impedir que no viva en México. Sí. ¿Verdad? No puede ser. Y en el caso de que algún mexicano se sienta perseguido por el propio gobierno mexicano, tendría la figura del asilo en otras embajadas, en otros consulados. Igual me parece que lo que quiero abordar igual es el antecedente que hacía referencia igual el doctor Torres, y me parece igual doctor Jimmy, es que no es el primer caso de problemas con embajadas, pero sí es el primer caso que además no tiene precedente, claro, el que la fuerza policíaca se ingrese a una embajada, a un suelo mexicano y haga una aprehensión. Eso no había pasado nunca en la historia, por lo menos en la historia latinoamericana, no. Yo recuerdo el caso en 1980, el caso de los Marielitos. El caso de los Marielitos es que un grupo de cubanos toman autobús, impactan el autobús contra la reja de la embajada peruana en La Habana, se rompe la reja, entran, me parece, algo así como 6,000 cubanos ese día, ese momento. El régimen dice, bueno, los que se quieran ir, que se vayan. Y se van de Cuba 120,000 cubanos en el puerto de Mariel. Pero eso es un episodio diferente, que tiene que ver con la embajada, pero es una situación diferente. Y recuerdo, y con esto termino, doctor, el último caso, que es el caso de el Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte, el exhombre fuerte de Panamá, en donde van los marines a buscarle, y él, desesperado, porque ya venía el ejército gringo a detenerlo, ingresa a la Nunciaturía Apostólica y pide asilo político al Vaticano, al Estado del Vaticano, o a la Nunciaturía Apostólica, que es el sujeto internacional, no el Estado del Vaticano, sino la Nunciaturía Apostólica. Le dan asilo y bueno, ya empieza una serie de negociación entre el gobierno norteamericano y el gobierno del Vaticano para finalmente que se entregue el presidente Manuel Antonio Noriega y bueno, sea juzgado, llevado a Estados Unidos y finalmente juzgado y procesado y sentenciado. Ya de hecho no salió en posición vertical de las cárceles de Estados Unidos, sino ya falleció en una cárcel norteamericana. Entonces, ese es otro antecedente que tiene que ver con esta forma de ingresar, claro, a una embajada, ¿no? Y sobre todo cuando haces referencia a la reciprocidad, a mí me viene a la mente nuestra propia Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nos remitimos al artículo 11 constitucional, ahí vamos a ver el respeto al derecho, el derecho al asilo político. Y si nos vamos a la Constitución ecuatoriana, si mal no recuerdo, artículo 41, también hay la protección precisamente al asilo político. Es decir, los dos países reconocen perfectamente bien la figura y el respeto que tiene que haber al asilo político. Entonces, por eso lo raro que haya esa violación. Pero bueno, el marco jurídico, doctores, el marco jurídico, cuando hablamos del derecho de los refugiados, ¿cuál es el contexto, el marco jurídico, toda la normatividad? El asilo territorial, asilo político, asilo territorial o asilo diplomático y el refugio. En ambos casos existe persecución. Eso es algo que caracteriza a cada una de estas figuras. La diferencia en la persecución es que en el caso del asilo diplomático o el asilo territorial es una persecución de tipo político. En el caso de los refugiados, debemos de remitirnos a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951,
y a la Convención de Cartagena de 1984. En el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en nuestro país, se define la condición de refugiado. Palabras más, palabras menos, es aquella persona que sale de su país de origen o residencia y que sufre una persecución, es decir, existe un agente persecutor. No necesariamente tiene que ser el Estado, sino puede ser otro tipo de agente persecutor. Por ejemplo, en Centroamérica, los agentes persecutores no es el Estado particularmente, sino los miembros del crimen organizado o, por ejemplo, las pandillas. Las causales es lo que cambia en el asilo político y en el refugio. En el Estatuto para Refugiados dice que las causales para obtener esta condición de refugiado son 5. Por pertenecer a un grupo social determinado, por nacionalidad, por sexo, por identidad a un grupo o por religión. Estamos hablando de 5 causales que llevan a la persecución y que esto lo podemos observar perfectamente en el Holocausto. El tema del Holocausto es que durante esta época no existía la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, porque eso sucede hasta 1951. Entonces, es importante tener claridad que en ambas figuras existe la persecución. En una cambia las causales, que son muchísimo más amplias, como lo acabo de mencionar, y en otra se limita eso. El otro aspecto son los requisitos de procedibilidad. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad? Que efectivamente el refugio en un primer momento atendía a olas, como bien lo comenta el doctor Ripoll, ¿no? En este sentido, grupos de refugiados salen de su país de origen o residencia por alguna cuestión particular, a lo mejor relacionada con su raza, con su religión, con su nacionalidad, con su pertenencia a determinado grupo social, y por eso salen de su país y buscan protección en un segundo país. Y uno de los principios que se establecen en esta Convención sobre el Estatuto de Refugiados es que aquel país que tenga conocimiento sobre este tipo de persecución vinculada con alguna de estas causales, la primera medida que debe de tomar es el principio de no devolución. Esto significa no devolver a esa persona a ese país de origen o residencia. Pero el tema que estamos tratando ahorita no se refiere a un tema de refugio, estamos hablando de un tema de asilo político. Y el asilo político o asilo diplomático incluso está regulado por convenciones distintas, como bien lo acabas de cuestionar. Entonces, cuando hablamos de refugio nos referimos a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados del 51, la Convención de Cartagena y el Protocolo de 1967. Adicionalmente, que en el artículo 11 de nuestra Constitución existe el derecho a solicitar y recibir asilo y adicionalmente a solicitar la condición de refugiado, ¿ok? En clara armonía con el derecho internacional, que eso es importante porque la promulgación de la ley sobre refugiados es del año 2011 y la reforma al artículo 11 de la Constitución en este sentido que yo les acabo de plantear viene después. Ahora, cuando nos referimos al asilo político, cae en el marco del derecho interamericano, porque la figura del asilo tiene mayor importancia en el continente americano. La primera convención, o bueno, el primer antecedente importante es un acuerdo que celebra México con Colombia para la no extradición de presos políticos. Y eso sucede en 1823. Pero ese es un antecedente que tiene más de 200 años, pero específicamente cuando nos referimos al asilo político debemos de remitirnos a 3 convenciones internacionales interamericanas. Una en 1928 en la Convención de La Habana, ¿verdad? Una en 1933 en Montevideo y la que está ahorita vigente y que es la que permea la figura del asilo es la de 1954. Que esta se celebra en Caracas, porque esa convención, ¿sí?, viene después de una solicitud de asilo de Haya de la Torre, un nacional, ¿no?, colombiano que solicita la protección
en una embajada en Perú. Un peruano que solicita la protección internacional en la embajada de Colombia. Pero esto sucede en 1951, es decir, previo a la Convención de Caracas de 1954. La Convención de Caracas la Convención de Montevideo tenía ciertas deficiencias porque no definía muy claramente, ¿no?, la figura del asilo político o diplomático con la figura del asilo territorial, lo que sí sucede en la Convención de Caracas. Entonces, ahorita que hablamos, ¿no?, de la violación por parte de Ecuador, estamos hablando de este marco normativo en el ámbito internacional. Ahora, recordemos nuestras clases de Derecho, de Introducción al Estudio del Derecho, y bien lo planteó el doctor, ¿no? Existen tres tipos de normas según el ámbito de aplicación, ¿verdad? Las normas de derecho nacional, las normas de derecho extranjero y las normas de derecho uniforme. Todas estas que yo acabo de mencionar son normas de derecho uniforme. ¿Por qué? Porque obligan a todos los estados partes. Hablamos de relaciones bilaterales, trilaterales, como el Tratado de Libre Comercio, son normas de derecho uniforme que establecen directrices y formas de actuar. Incluso el propio tratado establece ciertas sanciones a través, ¿no?, de los paneles arbitrales donde se pueden resolver las controversias entre los estados, pero también de carácter multilateral, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estas normas de derecho uniforme permean las estructuras del derecho nacional. Y entonces, para que exista una armonización en el derecho internacional y sobre todo pensando en la reforma constitucional del 2011 que viene a partir de una resolución de la Corte, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros armonizamos nuestro sistema al sistema internacional. Por ello cambia el título primero, ¿verdad?, de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, aquí hay una armonización. Por ello, las normas de asilo, las normas de las que estamos hablando, están armonizadas con él, pero esas normas de derecho uniforme son previas a las regulaciones que nosotros hemos tenido en el sistema jurídico nacional. Algo importante es que el asilo, sin estos apellidos político o territorial, es un derecho humano, Jimmy. Y eso es algo que tenemos que considerar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Como derecho humano, toda persona, por eso la redacción de las normas jurídicas es eso, ¿no? ¿Cómo? Y aquí, entonces, Jorge Blas, en protección de sus derechos humanos, incluso podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar ese derecho humano protegido, porque incluso el Ecuador en el año 2018 hizo una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre asilo político, porque a los países en América Latina o en el continente americano todavía no nos queda muy clara la figura del asilo y cuáles son esos requisitos de procedencia. ¿Cómo interpretas, por ejemplo, el caso de que existe una persecución política para Andrés Manuel López Obrador, el gobierno actual, ¿verdad? Es una cuestión meramente subjetiva, es una cuestión, y eso lo hace valer ante el gobierno de Ecuador y dice, para nosotros, para México, existe una persecución de naturaleza política, y eso en las convenciones te dice, en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, te dice, está bajo el criterio y la determinación del Estado que otorga el asilo, determinar si existe o no persecución política, y si existió persecución política, es una decisión unilateral y se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Punto. Como así se respetaría en caso inverso. Correcto. Entonces tenemos un marco normativo amplio, lo importante es la interpretación que le podemos dar y que muchas veces cae en la subjetividad, que aquí para el análisis, como bien lo debemos de tener nosotros claro, ¿verdad? Hay dos elementos de análisis, el elemento subjetivo, quién realiza la acción, ¿verdad?, y por otro lado el elemento objetivo, cuáles son esos elementos que se infringen, que en este caso estamos hablando de convenciones internacionales o en su caso de normas nacionales que, como bien tú lo acabas de plantear, tanto Ecuador como México y todos los países de América Latina reconocen la figura del asilo. Exactamente. Aquí es muy interesante esto, lo que está diciendo el doctor, por eso vemos que el fundamento de lo nacional es lo internacional, ¿no? Sin duda alguna, como poco a poco lo que se determina en el contexto internacional, poco a poco las naciones lo van interiorizando a sus leyes federales, a sus leyes estatales,
y así van armonizando las disposiciones internacionales. Pero pues muy interesante estos aspectos. Entonces, como bien se está mencionando que el asilo político es un derecho humano, doctor, entonces ya el marco jurídico ya es un poco más amplio, ¿no? Ya entra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde luego tiene que venir estos dos pactos importantes, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Económico, Político y social. ¿Qué otra? Es correcto, de conformidad con el artículo 133, que habla de la jerarquía normativa, el tema, que además era una pirámide, ¿se acuerdan de aquella pirámide kelseniana? Sí. Esa pirámide se modifica a raíz precisamente de la reforma constitucional. Se modifica, la nueva lectura, la nueva interpretación de la Suprema Corte es que esa pirámide tiene un bloque de constitucionalidad en la parte de arriba, en donde caben no solamente la propia Constitución política como la norma jerárquica de mayor peso, sino los tratados internacionales, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que hay que subrayar. Correcto. ¿Verdad? Porque no todos los tratados tienen esa jerarquía constitucional, pero sí los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y me podrían preguntar, bueno, entonces el Tratado de Libre Comercio ¿tiene jerarquía constitucional? Si hace referencia a derechos humanos, la parte que haga referencia a derechos humanos, esa tiene jerarquía constitucional. Es decir, por ejemplo, si en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte hay una disposición que hable de la protección consular de los 3 países a los nacionales, ese artículo tendría un nivel constitucional por jerarquía. Ahora, atendiendo un poco a lo que planteaba el doctor y no con el afán de llevarle la contra, me parece que el tema de los refugiados, a mí me parece que todos los refugiados que ingresan a México en esa calidad migratoria de refugiados, no están siendo perseguidos. Es decir, yo no creo que la figura del refugiado sea igual que el asilado en cuanto a la persecución, al elemento persecutorio. Lo que pasa es que ellos huyen por situaciones de inestabilidad económica, política, pero no significa ni que sus gobiernos ni que nadie los esté persiguiendo, porque imagínate cuántos perseguidos habrían en las caravanas que vienen de Centroamérica, habrían cualquier cantidad de perseguidos. Doctor, si me permite hacer una pausa y esto para afirmar lo que estamos diciendo. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en el artículo 13 dice lo siguiente: la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional bajo alguno de los siguientes aspectos. Inciso 1. Que debido a temores fundados de ser perseguido, ahí habla de la persecución, por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, se encuentre fuera de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección del país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera de su país donde antes tuviera residencia habitual. Inciso 2. Que haya huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva, y la fracción tercera se refiere a los refugiados surplus. Nada más le regreso la palabra. En la interpretación de este artículo de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la fracción 1 trae a colación lo que establece el Estatuto de Refugiados de 1951. Esa definición la incorpora en la fracción primera, pero en el contexto latinoamericano, la persecución no solamente era por esos motivos, sino que existían otros motivos: agresión extranjera, violación sistemática de derechos humanos, etcétera. Y entonces los estados en América Latina deciden llevar a cabo una convención en 1984 celebrada en Cartagena y dicen, si bien es cierto, esa es la definición, vamos a ampliar esa definición, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces que los refugiados también pueden ser por estas causales, y entonces nuestra norma jurídica incorpora Estatuto de los Refugiados, Cartagena y los refugiados surplus. No me quiero colgar en el tema, pero habría que checar igual la ley de migración mexicana,
que hace referencia a esta distinción entre asilado y refugiado. Pero lo importante de esto, doctor Jimmy, es que la figura del asilado es una figura efectivamente que habla de derechos humanos, que tiene que ver con esta jerarquía normativa y que tiene que ver con el respeto que México durante mucho tiempo ha cosechado como un país de una política exterior que fue clásica, que fue una política exterior de mucho respeto a los otros, a la alteridad, a la otra parte en el juego y en el escenario internacional. Y el hecho de que México padezca esta situación de invasión a su embajada podría significar, y además si la comunidad internacional permite, que estoy seguro que no va a ser así, pero si pudiera permitir que cualquier persona, cualquier policía nacional se mete a las embajadas, pues imagínate el caos. Ya los detractores internacionales, y esa es una cuestión teórica, los detractores del derecho internacional habían sostenido, estoy hablando de Hobbes, estoy hablando de Spinoza, habían sostenido que da la impresión que por momentos es lo que ocurre en el escenario internacional, que el derecho llega hasta donde alcanza el poder. Porque estos actos arbitrarios de que una policía invada tu embajada significa que, bueno, no hay respeto a quien vive en la embajada, porque incluso es una violación a la inmunidad territorial de la embajada y a la inmunidad de los agentes diplomáticos, del encargado de la misión. Veíamos al señor encargado de la misión, que no recuerdo ahora el apellido. Canseco, cómo lo empujaba la policía, lo sometían. Eso no puede ser en ningún país civilizado, en ningún país que se ostente democrático. No puede ser esto, ¿no? Entonces, eso yo creo que la comunidad internacional tiene que, esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia tiene que ser contundente. Ya está presentada la demanda, tiene que ser contundente, no solamente para regular esta situación, sino por ejemplaridad a todo el orbe internacional. Si se permite este tipo de violaciones a las embajadas, a los consulados y a las delegaciones, corremos el gran riesgo de que el derecho internacional esté totalmente en un fracaso. ¿No será que no se sabía que es un derecho humano el asilo? Lo dice en broma, desde luego que se sabía, doctor Jimmy. Porque, por ejemplo, ¿no? Ahorita ante esta situación tan lamentable, viene la situación, por un lado México habla sobre la violación a la Convención de Viena, ¿no?, de 1961, y también se habla sobre la violación a la Convención de Asilo Político de 1954. Pero por el otro lado, Ecuador también tiene sus puntos de vista, ¿no? Dice, no, primero violó México. México fue el primero por haber aceptado el asilo político a este señor. Suponiendo que así haya sido, y empieza a mencionar, por ejemplo, el Tratado de Montevideo, empieza a hablar del Acuerdo de Caracas, y empieza a hablar de una serie de... Ahora, vamos a contextualizar. Hemos estado hablando de la figura de asilo y de refugio, pero ahora hablemos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es otra convención y que tiene otra naturaleza de aplicación. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas obliga a los estados, ¿verdad?, a cumplir ciertas reglas en este intercambio de misiones diplomáticas, y que se celebra en 1961. Tenemos una convención sobre relaciones diplomáticas en el 61 y una sobre relaciones consulares del 63. El antecedente es esta convención de La Habana de 1928 y el Congreso de Viena de 1815, donde se establecen ciertas categorías diplomáticas y ciertas funciones que van a cumplir. Aquí lo importante, y ya pasando ahora a la parte de la inviolabilidad, dejando un poco el tema de la figura del asilo político, sus consecuencias y criterios de aplicación, el Ecuador infringe esta convención en sus artículos 22 y demás relativos. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que los locales de las misiones diplomáticas, así como el personal, que está en otro artículo, son inviolables. Es decir, en esta figura de la extraterritorialidad, ¿verdad?, son inviolables y bajo ninguna circunstancia, y menos de forma coactiva, pueden entrar a estos locales diplomáticos. Tenemos algunos antecedentes importantes directos en cuanto a la violación de espacios diplomáticos, sí. ¿Cuáles son ellos? No en el mismo contexto, ¿verdad?, pero sí ha habido
incursiones a las legaciones diplomáticas y nos remitimos a 1979. En 1979, en Irán, ¿verdad?, hubo un secuestro por parte de estudiantes del movimiento revolucionario, ¿verdad?, que iban a poner a los ayatolá como gobernantes y que hasta la fecha continúan, ¿verdad? Derivado de una serie de temas relacionados con Reza Pahlavi, que se fue hacia Estados Unidos a hacer una cirugía y esto lo tomaron como una afrenta, y entonces hay una incursión por parte de los estudiantes a la legación diplomática, es decir, a la embajada de Estados Unidos en Irán. Esto llevó a que los ahí secuestrados estuvieran varios días, ¿verdad? Evidentemente llegan a un punto donde los liberan después de más de 30 días de estar alojados en esa misión diplomática, y esto evidentemente se va a la Corte Internacional de Justicia porque es la competente, porque hay una controversia en la interpretación y aplicación de tratados internacionales, y en este caso nos referimos a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Entonces la Corte dice sí soy competente. De hecho, el 30 y el 1 del próximo mes la Corte va a sesionar para tratar y darle entrada. Doctor, pero para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, esto de la Corte, ¿no? Se habla de la Corte Internacional de Justicia. O sea, es un órgano derivado de las Naciones Unidas. De la Organización de las Naciones Unidas. Es un órgano, el principal órgano judicial, ¿no? Déjame terminar, porque a partir de esto viene la parte de cómo podría resolver la Corte en el tema que nos convoca ahora, aunque no es igual. La Corte dice, es admisible el procedimiento. Ahora, tienen que hacer un análisis importante desde la parte subjetiva, es decir, los agentes que incursionaron en la embajada de Estados Unidos en Irán, ¿son agentes del Estado o no? No. ¿Por qué? Porque son estudiantes. Punto número 2. El Estado, desde la perspectiva preventiva, ¿hizo algo para que estas personas no ingresaran? Tampoco hizo nada, ¿verdad? Entonces, cuando la Corte está analizando el elemento subjetivo, dice, no hay un sujeto internacional, no fue el Estado a través de sus agentes los que incursionaron en la embajada, fueron los estudiantes. Cuando nos vamos al análisis de la parte objetiva, es decir, a la violación de la inviolabilidad de la Convención de Viena, sí hay. Ahora, la Corte tiene que determinar si es un hecho ilícito internacional a partir de la Convención y, por supuesto, si existe responsabilidad por parte de Irán. Cuando hace ya el análisis profundo, dice, en la parte subjetiva, los estudiantes no son agentes del Estado, pero sí el Estado debió haber prevenido que esa situación sucediera y posteriormente haberlos liberado lo más pronto posible, lo cual no hicieron. Y prueba de ello es que Irán no fue a la Corte, no contestó la demanda. Y en el elemento objetivo dicen sí hay una violación. Entonces, en este sentido, es a lo que nos puede llevar ahora. ¿En qué sentido? En que sí puede haber una responsabilidad por parte del Ecuador, o más bien sí va a haber una responsabilidad porque el agente que incursiona es estatal. Y además hay violación a elementos objetivos. Ahí está claro y franco, es decir, la Corte, y no existe ningún antecedente como tal, va a ser el primer precedente que se establezca sobre la materia en materia. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, en términos simples, es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas y todos los estados que son parte, 193 estados, se obligan a dirimir sus controversias ante este órgano. La Corte tiene dos facultades, la consultiva y donde se llevan a cabo los litigios, ¿no? Entonces, la parte jurisdiccional. Entonces, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pues es vinculante para las partes y sobre todo que es inapelable, ¿no? O sea, el fallo que dicta la Corte tiene que cumplir las partes. Sí, nada más que hay un principio de derecho internacional y que el doctor seguramente también lo puede ampliar más, ¿no? Que es el pacta sunt servanda en temas de derecho internacional. Los tratados, ¿no?, deben de cumplirse de buena fe. Las decisiones de la Corte sí son vinculantes, pero si el Estado decide no cumplir, pues al final no existe un aparato represor como existe en el Estado-nación que pueda obligar a ese Estado. Pero
si no cumple en un periodo determinado con las sanciones que pueda imponer la Corte Ecuador, entonces dan vista al Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es un órgano que entre sus funciones, por supuesto, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y entonces ahí pueden establecer otro tipo de medidas, ¿no? ¿Qué tipo de medidas? Medidas económicas. Y eso puede afectar fuertemente, ¿no?, a las relaciones de Ecuador con todos los miembros de las Naciones Unidas, que eso ya es otro tema. Entonces esperemos que Ecuador cumpla en el momento que se dicte la sentencia, por ser un caso sui generis, donde hay una flagrante violación al derecho convencional, normas de derecho internacional y además a normas de jus cogens. Claro. No hay que olvidar, doctor, compañeros, que vivimos en un mundo intercomunicado y en un mundo en donde hay una gran comunidad de naciones que persiguen un objetivo. Y quizá algún Estado piense que por falta de experiencia incluso de sus gobernantes, que no pasa nada si reciben una condena de la Corte Internacional de Justicia. Ya de hecho la OEA votó en contra de la actuación de Ecuador en la embajada. Es decir, condenó finalmente, casi todos los miembros votaron en contra de ese acto arbitrario, y las sanciones, no solamente de carácter jurisdiccional que podrían venir de la propia Corte Internacional de Justicia, sino las sanciones de carácter regional dentro del seno de la Organización de Estados Americanos. No hay que olvidar que tanto Ecuador como México son parte de esta organización internacional en América, ¿no? Además de que ambos son miembros de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, el daño económico, político que puede recibir Ecuador por este acto arbitrario le puede traer muchas consecuencias al propio gobierno de Noboa. Incluso, desde luego, casi todas las situaciones donde se castiga, se condenan los estados, los que vienen a sufrir de más, pues son los ciudadanos de ese país, ¿no? Imagínate un embargo económico, una sanción económica, en donde se haga un lado Ecuador de acuerdos internacionales, eso le vendría a dañar la economía de Ecuador, ¿no? Al fin y al cabo, son los que van a sufrir esta medida. Incluso los países que integran a la Alianza del Pacífico y lo del Mercosur, que son dos bloques importantísimos en Latinoamérica, la mayoría se pronunció a favor de nuestro país, de México. Así es, así es. Tanto esos organismos, tanto regionales como internacionales, o sea, la ONU, a través de su secretario general, como vocero de la organización, manifiestan que efectivamente los actos llevados por Ecuador son reprobatorios, por supuesto, incursionan en una embajada, rompen con los tratados de amistad y buenas relaciones que pueda haber en el sistema internacional. En la OEA la semana pasada se sesionaron, recordemos que en el Consejo no es de naturaleza jurisdiccional, ¿no? Claro, sino de naturaleza política. Todos los miembros, los 29 miembros, votan en contra, más bien en contra de las acciones, ¿no? Y a favor de México, ¿verdad? El único que se abstiene, por supuesto, de esto es El Salvador, ¿no? Por instrucciones de Bukele, y por otro lado, pues Ecuador vota en contra. En el análisis que hacen en la OEA es muy interesante porque el planteamiento que hace Ecuador está bien, nosotros incursionamos, ¿no? Transgredimos la soberanía del Estado mexicano a través de la violación de sus representaciones diplomáticas, pero la OEA no está condenando también los hechos y las declaraciones manifiestas que hizo el Ejecutivo en contra del Ecuador. Y eso es algo que debe de quedar contenido en la resolución, por eso nuestro voto va en contra. Por otro lado, en la CELAC también ya sesionaron y tomaron Venezuela va a romper relaciones diplomáticas con Ecuador, Nicaragua ya rompió relaciones diplomáticas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que México ya presentó la demanda, ¿verdad? Ya presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia y existen dos etapas en la Corte, una, ¿no? La parte de aceptación, la fase escrita, y después viene la fase oral. Del memorial, y finalmente, ¿no? Exacto, donde se presentan los memoriales y finalmente la sentencia. ¿Qué es lo que pide México? Por un lado, que se sancione a Ecuador, ¿verdad? Evidentemente por la violación a tratados internacionales, ¿verdad? Y por otro lado, que tome las medidas necesarias de manera urgente para que todos los miembros de la misión diplomática puedan abandonar, que ya lo hicieron, ¿verdad?
pero por otro lado que resguarden la seguridad del espacio físico que actualmente existe, porque no solamente la inviolabilidad es en el espacio físico, sino también en contra de las personas y también la valija diplomática y todos los archivos que tienen dentro de las embajadas. ¿Por qué son inviolables? Porque tienen un trato confidencial y pensemos en algún momento algunos documentos son clasificados incluso como reservados. Entonces esas son las medidas como acciones provisionales que solicita México, y otra que le dice expulsa a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. Antonio Guterres de manera inmediata le dice a México, eso lo tenemos que plantear en el seno de la Asamblea General, porque esa es una decisión que de acuerdo al artículo 6 de la Carta Constitutiva se debe de tomar en pleno. Entonces yo no creo que la Corte se vaya a pronunciar con relación a la expulsión de México, ¿verdad? De Ecuador, ¿no? De Ecuador, perdón, de Ecuador, ¿verdad? Y evidentemente sí lo van a poner en la mesa con la Asamblea General, que tampoco creo porque ha habido otras incursiones a las embajadas y que al final no han tomado esas medidas. La más próxima fue el bombardeo, ¿no?, por parte de Israel a la embajada de Irán en Siria. Y eso dio lugar a los bombardeos que tuvimos ahora el sábado. Yo agregaría a tu exposición, doctor, sobre el sentido de la sentencia, algo quizá de lo más importante, no tanto de la Corte, que es la disculpa pública de Ecuador. Es decir, que Ecuador acepte que actuó mal, y eso es muy importante en escenarios que tienen que ver de las relaciones internacionales, porque es básicamente aceptar el error y extender la mano a lo que hablamos hace rato de la reciprocidad. Lo reconozco, actuamos mal, acá estoy, te estoy extendiendo la mano México, gobierno de México, para continuar las relaciones diplomáticas, ¿no? Lo que hay que igual quizá aclarar, doctor Jimmy, doctor Torres, es que hay relaciones diplomáticas y hay relaciones consulares. Las relaciones de México con Ecuador consulares siguen su curso, digamos, dentro de lo que cabe en la normalidad. Todavía el día de ayer veía un equipo de básquetbol aquí en Yucatán, de Ecuador, de veteranas jugando básquetbol acá en México, acá en Yucatán, que significa que los intercambios deportivos, científicos, seguramente académicos, pues se siguen dando entre Ecuador y México, ¿no? Que finalmente igual eso es lo que se trata de preservar, que no se rompa. Comerciales continúan las relaciones comerciales, seguramente baja la intensidad porque hay una litis, hay un problema, pero las relaciones consulares siguen. Pero lo que está detenido son ¿qué cosas? Las relaciones diplomáticas, que significan los contactos directos entre gobiernos. Exacto. Eso es lo que significan las relaciones diplomáticas. Y eso es lo que quería yo, que quede claro, que siguen habiendo relaciones consulares con Ecuador. Va a haber un encargado de asuntos consulares en Ecuador que se quedará ya, pero el embajador ya fue retirado, el embajador mexicano, como se retiró el embajador ecuatoriano acá en México. Esto es importante lo que menciona el doctor en cuanto al rompimiento de relaciones diplomáticas, que va más en el ámbito de lo político. No necesariamente se tienen que suspender, ¿no?, las cuestiones administrativas que están a cargo de los cónsules y que viene a derivado. Lo que normalmente prevé la convención, tanto de relaciones diplomáticas como consulares, es que en caso de que no quede un encargado de negocios para atender los asuntos administrativos en materia consular, los puede encargar a otra delegación, ¿no? En este caso a Perú o a Colombia. ¿Por qué? Porque hay muchos trámites y muchas acciones que hacen los cónsules y tienen fe pública. Entonces sí hay mucho que atender a nivel administrativo, ¿no? Pero hay empresarios que nos estaban preguntando si van a continuar las relaciones comerciales. Ya tocando este otro aspecto importante, lo que se detiene ahorita es la celebración de un tratado bilateral en materia comercial que estaba previsto para los próximos días. Eso no lo vamos a firmar ahorita, pero ya existe uno anterior,
¿Qué es lo que genera un tratado en materia comercial? Pues establecer ciertas condiciones favorables para que las empresas, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con cuestiones arancelarias, de libre comercio, y que puede evolucionar un tratado de libre comercio a una integración, ¿no? De libertad de personas y otro tipo, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante. Las empresas mexicanas que actualmente todavía están operando en Ecuador son grandes. Tenemos a Grupo Carso. Grupo Carso es una empresa muy importante de telefonía. Bueno, que Grupo Carso tiene Telcel, ¿no? Que es de Carlos Slim, y que esta empresa sigue trabajando porque tiene más del 50% de las telecomunicaciones en Ecuador. Entonces, imagínate que suspendan la telecomunicación, pues medio Ecuador se va a quedar incomunicado. Lo que sí tomó como medida importante es que el domingo se va a celebrar un plebiscito, ¿no? Un referéndum para tratar temas de seguridad nacional, ¿no? Como pues ciertas estrategias que tiene que llevar el gobierno actual de Daniel Noboa para reducir los índices de inseguridad, porque han venido incrementándose y ahí tenemos y otro aspecto, doctor, si me permite, un aspecto importante de la vida local de Ecuador, nacional de Ecuador, es que el presidente Noboa declaró 2 días de inhábiles porque tienen serios problemas de energía eléctrica. Entonces, imagínate el grado de un país que tiene esas necesidades, que a tal grado de declarar 2 días como de inhábiles para que la gente no salga de sus casas, pues estamos hablando de un país con serios problemas de tipo económico. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas violaciones, porque no solamente el pleito es con otra nación, como tú bien lo estás diciendo, doctor, estamos interrelacionados. O sea, el tema de la globalización nos impacta a todos. Es decir, el tener pleito, ¿no? Una problemática con una nación, técnicamente te peleas con el mundo, porque de alguna u otra manera estamos interrelacionados. Afectas a uno, afectas a todos. Escuchaba al doctor Rafael Correa Delgado, el excelso expresidente de Ecuador, decir que, bueno, simplemente se peleó con pues nuestro hermano mayor, México, ¿no? Entonces, no sabe este señor Noboa con quién se está metiendo. México, pues lo decía Rafael, somos una potencia latinoamericana, si tú quieres, con nuestras limitaciones, pero somos un país muy grande, que mantenemos una economía importante, estamos entre las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, pues yo creo que lleva las de perder el gobierno de Noboa. Claro. Aquí el problema es el impacto que pueda tener y las acciones que pueda tomar tanto el gobierno ecuatoriano como el gobierno mexicano, ¿no? Que pueda afectar a los empresarios y sus inversiones. Y ahí entonces se puede generar un problema de certeza jurídica de las inversiones, y eso entonces puede ser un problema mayúsculo, porque ahí no estamos hablando de que la afectación es entre los gobiernos, sino la población que se ve beneficiada por los servicios y evidentemente los empleos que generan estas inversiones en cada uno de los países, ¿verdad? Tiene un impacto económico. Evidentemente sí, van a empezar a mermar. Ahorita lo importante es que pueda haber un acercamiento. Desde mi punto de vista, no creo que vaya a suceder en los próximos días. Evidentemente, entre ironía y no, Daniel Noboa le dice: vamos a comernos un ceviche y vamos a tomarnos un cafecito para limar todas las asperezas, y Andrés Manuel le dice: esto no es una cuestión de café y de ceviche, necesitamos irnos más allá, ¿no? Pero sí debe de haber un acercamiento entre delegaciones en algún momento, como para empezar a restablecer, y evidentemente esta parte de la disculpa pública, que va a ser posiblemente lo primero que debería de suceder, entonces pueda hacer que las cosas escalen un poquito más hacia el acercamiento, ¿verdad? Quizá la mejor noticia para Noboa sea que en mes y medio tenemos una nueva presidenta electa. Es posible. Pero bueno, sí me dejó pensando, por ejemplo, ya hablamos muy claro de las violaciones que le cometen a nuestro país por parte de Ecuador, pero el punto que Ecuador se está valiendo es: México no debió haber dado asilo político. ¿Ya? Dice, no debió haber dado asilo político porque es una persona que ya tenía resoluciones, sentencias, procedimientos, ¿sí? Y no se debió haber dado asilo político. La calificación de asilo político. Hay una violación a la Convención de Viena. ¿Qué dices con eso? La calificación de asilo político, de otorgarle el asilo político a una persona, es una facultad discrecional del Estado
al que le están solicitando el asilo. Es una facultad discrecional, es decir, el Estado tiene que ver, de acuerdo a sus elementos con que cuenta, si esa persona está siendo perseguido de carácter por una cuestión política o eso se trata de un simple delincuente. En el peor de los casos, que así sea, hay los canales como la extradición para pedir a los delincuentes. O sea, no hay ninguna justificante para utilizar esto como un pretexto para hacer un acto de esa naturaleza. No, y si nos vamos y analizamos el artículo 41 de la propia Convención de Viena, con el mismo fundamento que están empleando, nos vamos a dar cuenta que hay una excepción a la regla, que cuando es persecución política. Cuando hay persecución política, se viene a excepcionar, es decir, que aunque tengas un procedimiento en tu contra, o casi tengas una sentencia en tu contra, si hay una persecución política, se puede dar la condición del asilo político. Es decir, viene a ser la excepción a la regla. Y pareciera que el Estado mexicano analiza perfectamente esta situación y, previo al análisis, pues determina otorgar el asilo. Eso se establece, por supuesto, como lo hemos comentado, en la Convención de Caracas del 54, donde la calificación es del Estado que otorga el asilo, y en este caso México no infringe ninguna convención internacional. México considera que sí debe de recibir protección a través de la figura del asilo. Y esto evidentemente Ecuador no lo acepta y transgrede ahora otro tema, que es otra figura, que es la inviolabilidad de los espacios diplomáticos. Y esos aspectos la Corte evidentemente tiene que pronunciarse. Sí, por supuesto, y los tiene que analizar. Algo importante es que hubo un intercambio de delegaciones previo a que México concediera el asilo a esta persona. Entonces, una delegación mexicana fue a Ecuador, ¿verdad? Y hubo una serie de comunicaciones para hacerse llegar de elementos donde determinaban, ¿no?, que esta persona estaba siendo procesada, pero que no atendían una naturaleza política. Y México al final determina que sí existen rasgos de carácter político, por lo tanto, o concede el asilo. Y como bien dice el siguiente paso, como bien dice el doctor, el siguiente paso es la solicitud del salvoconducto. La solicitud del salvoconducto lo tiene que entregar Ecuador en este caso para que esta persona pueda salir. Y ahí Ecuador pudo haber dicho, no te lo doy. Y entonces Noboa se queda ahí asilado 1, 2, 3, 5, 10, los años que sean, hasta en tanto Ecuador concede el salvoconducto, porque si no se concede el salvoconducto no puede salir. Esa es una medida que pudo haber tomado Ecuador para que esta persona no se sustrajera mientras aportaba más pruebas para que México tuviera mayores elementos y pudiese despojar de esa protección. Y supongamos en el otro caso, bueno, te concedo el salvoconducto y ahora sí, entonces a través de la figura, aquí yo lo veo desde dos vías, desde la parte política, ¿no?, un acercamiento para retirarle el asilo porque sí está siendo procesado, claro, o por otro lado a través de la figura de la extradición. La figura de la extradición tiene sus particularidades, ¿verdad? Y tiene que estar muy bien planteada para que pueda ser extraditado y evidentemente juzgado por los delitos por los que estás solicitando la extradición, ¿verdad? Eso es importante, pero ahí tienes entonces otro mecanismo bajo el cual pudo haber actuado Ecuador, ¿no? Y cuando hablamos del asilo, doctores, la protección no solamente es para el ciudadano, sino he visto documentos informativos en donde hace referencia que la protección es un poquito más amplia, no solamente para el ciudadano, sino también para su familia, familiares. Claro. Para la esposa, para los hijos, hijas. Y el responsable del sujeto que ha recibido el asilo es los agentes diplomáticos. Por eso veíamos la escena del encargado de la misión, cómo salía a defender al que se estaban llevando la policía. Señores, no pueden hacer esto. Les gritó. Y la policía sometió finalmente al encargado de la misión, porque él es responsable. Los funcionarios diplomáticos son los responsables de la persona que está asilado en su territorio, en su embajada, ¿no? Bueno, vamos a ser un poquito puntual en cuanto a las consecuencias, doctores. ¿Cuáles serían las consecuencias que podría enfrentar Ecuador frente a México y frente al mundo? Claro, ya lo platicamos hace un momento, Jimmy, pero me parece que nomás es remarcar, pues, destacar el tema que tiene que ver con
la sentencia que va a emitir la Corte Internacional de Justicia en el sentido de dar de hacer que Ecuador cumpla todas las garantías de la inmunidad diplomática a las sedes diplomáticas. Es decir, como la valija diplomática, los documentos, los archivos, el resguardo del propio local diplomático, para que tenga todas las garantías de que no va a ser vulnerado y no va a ser ningún documento va a ser tocado ni se van a meter a revisar nada, ¿no? Entonces, no solamente en la cuestión del local, sino la cuestión de los agentes diplomáticos que están en ese país. Entonces, ya hay varias disposiciones. Claro. Y se está sentando precedente. Sin duda alguna se sienta precedente porque lo que determine la Corte Internacional de Justicia, si llega a haber otro asunto similar ante los mismos hechos, el mismo derecho, ¿no? Entonces se puede aplicar esta situación porque los precedentes judiciales tienen plena validez. En el caso de la ejemplaridad de la comunidad internacional, yo lo destacaba hace un momento, me parece que es quizá el elemento más importante, ¿no? Sí. Es decir, que hay un respeto al derecho internacional, que se va a imponer el derecho internacional, que el derecho internacional no va a ser, como decía Hobbes, va a llegar hasta donde alcanza el poder, no, que el derecho internacional los estados se van a someter a estas disposiciones internacionales y el derecho internacional va a salir airoso de este. Sin duda alguna va a ser una sentencia ejemplar, ¿no? Va a ser una sentencia ejemplar para que se vea el respeto que se tiene que tener al derecho internacional. Yo considero que sí van a condenar a Ecuador, se van a imponer ciertas medidas, ¿no? Se va a determinar que hubo daño patrimonial, incluso daño moral, por eso también viene la disculpa pública, tiene que haber una indemnización. Condiciones de no repetición, que no se vuelva a repetir esto, pero ya para ir cerrando nuestro conversatorio, me parece fundamental que sí deba de haber una sanción ejemplar. El sistema internacional se rige por normas, los estados tienen que acatar estas normas y comportarse de acuerdo a lo que se obligan internacionalmente. Si no, esto se volvería una anarquía y está en riesgo no solamente la Embajada de México y nuestros agentes diplomáticos en el exterior, sino los agentes diplomáticos de todas las embajadas y de todos los países, porque si esto se vuelve una práctica cotidiana, entonces puede haber afrentas que ponen en riesgo a las relaciones internacionales y a las relaciones de amistad entre los estados. Yo creo que sí es un tema grave que hay que elevarlo hasta su nivel y hasta su punto máximo, donde la Corte emita una sanción ejemplar para Ecuador y que esto no vuelva a suceder en próximas fechas, ¿no? Entonces, doctor, creo que va por ahí. Si me permite, yo traigo un dato de lo que tú puntualizabas. Legaciones diplomáticas en el mundo. China tiene 276, es el primer lugar. Es el país que más legaciones diplomáticas tiene. No solamente con los estados, sino con las organizaciones internacionales. Tiene 276. Estados Unidos, 273, segundo lugar. Brasil, en América Latina, 222, es el octavo lugar. México, 157 legaciones tiene, es el lugar número 14. Solo para que tengamos una idea de la posibilidad, de la ejemplaridad de esto y el respeto a todas estas legaciones y consulados y embajadas, ¿no? Finalmente, cualquier representación de carácter diplomático. Doctor, pues para ir cerrando, un comentario final. Pues nada, decir que es muy importante el respeto al derecho internacional y la Corte. Yo igual coincido con el doctor de que va a ser condenatorio al Estado de Ecuador y con todas las agravantes que hemos mencionado y que va a servir para un antecedente, para un precedente de lo que no debe de ser, de las relaciones entre los estados que no deben de ocurrir y ojalá sea ejemplar para todo el mundo. Magnífico. Doctor, bueno, yo creo que como una reflexión final es importante que sigamos haciendo este tipo de conversatorios, Jimmy. A mí me parece que el derecho internacional es poco abordado, muchas veces poco entendido por los alcances que pueda tener y este tipo de conversaciones nos dan muchísima más luz para poder entender mejor los que estamos afuera, los que nos interesa y por supuesto para los estudiantes que seguramente eso se va a difundir entre una gran comunidad universitaria porque todos nosotros somos estudiantes. Por otro lado, sí considero una violación flagrante por parte de Ecuador, ¿no?, a la soberanía mexicana
y afecta a dos figuras importantes de las cuales ya hemos tratado, ¿no? La figura de asilo y por otro lado, ¿no?, la inviolabilidad de los espacios y las personas que actualmente nos representan en el extranjero. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues, es un gusto, doctor. Desde luego, un fuerte aplauso para todos los ponentes que nos apoyaron. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y la mejor reflexión, desde luego, la tienen ustedes. Esto nos da una idea para poder ver realmente que debemos de contribuir al respeto a las naciones, porque cuando respetamos a las naciones, contribuimos a impulsar la paz en el mundo. Les agradezco mucho sus atenciones y a nombre del Colegio de Posgraduados en Derecho del Estado de Yucatán, pues muchísimas gracias y vamos a seguir sin duda alguna haciendo, impulsando este tipo de actividades académicas, estos conversatorios, porque evidentemente en manos de los expertos nos ayudan un poquito más a aclarar nuestras ideas. Enhorabuena y muchísimas gracias.